Adelante. Bendito Padre Celestial, muchas gracias te damos por permitirnos abrir los ojos en este día. Sí, sí. Muchas gracias por todos los dones que nos das. Tú eres el proveedor de todo y tú nos guías durante el camino de la vida. Gracias te damos, Señor, por permitirnos también participar y ser, bueno, más bien ser partícipes de tu palabra, Señor, del estudio de tu palabra, Señor. Muchas gracias, porque gracias al estudio de tu palabra es como te vamos conociendo y vamos cambiando y transformando nuestras vidas, a pesar de que somos pecadores. Permítenos, Señor, danos un entendimiento, Señor, para poder escudriñar y saber qué es lo que tú nos quieres mostrar el día de hoy. Te pedimos, Señor, por Brendis, que nos va a dar el tema, Señor, nos va a dar el estudio, que ponga sus palabras en ella, Señor, de acuerdo a lo que tú quieres enseñarnos. También te pedimos por los que no se han integrado, Señor, que si es tu voluntad, que permitas que se integren lo más pronto posible, y si no, cuídalos donde quiera que estén. Esto te lo pedimos en nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén, hermanito, gracias. Pues adelante, Brendis, ahora sí entra Esdras en acción ya. Ok, muy Adelante. bien. Ahorita que Armandito estaba orando, se me vino a la memoria este estudio precisamente porque va a hablar de un escriba. Y Armandito es un escriba porque él no solo escribe la palabra, sino la estudia, la obedece y la enseña. Trato de... Como tú comprenderás. Bueno, pero es que él la escribe, ¿no? No la comparte en el chat, entonces por eso me vino a la Estaba el tema, ese capítulo, y efectivamente yo lo que hago también es además copiar lo que está escrito, porque no son mis palabras, no son mi manera de pensar, simplemente me baso en lo que, pues en lo que está escrito para beneficio, como dice, para beneficio de las demás personas. No, pero ustedes me ganan. Yo trato de hacerlo No son con la ayuda de competencia. Ah, mira, hermanito, el primer beneficiado eres tú. Cuando uno está copiando las escrituras y todo, el primer beneficiado es uno. Cuando uno enseña la palabra, el primer beneficiado debe ser uno, ¿no? Ya de ribete, por si fuera esto poco, beneficias a otros. O sea que la bendición es extensiva. Y ya llegó Uriel. Buenas noches, Urielito. Tiene apagado su micro. Bueno, ya llegó, es lo Bueno, importante. es lo importante. Hola, hola, hola. Hola, buenas noches. Pues ¿Cómo adelante, están? Buenas noches. todos bien, Gracias. Uriel, gracias a Dios, todos acalorados, pero mira, aquí firmes, firmes y adelante. Muy bien. Así que tú me dices, Brendis, para ir compartiendo tus cuadros. Sí, si quieres ya ponlos ¿Ya? y conforme vamos avanzando, pues ya los vamos Sí. cambiando. Realmente son muy poquitas diapositivas, pero más o menos nada más para dar ¿cómo se llama? La información. Voy a quitar mi cámara para que mi internet no me falle. Ok, y tú me indicas cuando cambie de diapositiva, ¿eh? Ahí estoy en la 1. Claro, esa es la última. Empezamos. Sí, cierto, déjame regresar a la primera. Ahí estamos ya. Ahí tú me vas dirigiendo, Brendis, ¿sale? Sí, Japo, gracias. Adelante, Brendis, somos todo oídos y esto va a ser... Todo oyes. Voy a Muy bien. aprender hoy mucho en esta noche. Adelante. Sí, todos vamos a aprender, porque la verdad está muy interesante. Bueno, ya nada más para hacer rápido, un resumen muy breve de lo que vimos la semana pasada. Recordarán que, bueno, los judíos se presentaron con varios inconvenientes para poder seguir reedificando el templo. Pues, porque el enemigo estaba ahí, ¿no? El enemigo estaba presente y no quería que se cumpliera la palabra de Dios. Entonces, vemos que varios obstáculos tuvieron, pero siempre la mano de Dios estaba con ellos. ¿Por qué? Porque ponía en los reyes gentiles la disposición de ayudar al pueblo. Entonces, vemos que
su mayor enemigo fue su desánimo, ¿no? Ellos cayeron en desánimo y ya no querían seguir adelante, pero bueno, Dios siempre manda a sus profetas para que pues los ayuden a entender que hay que obedecer la palabra de Dios, aunque no tengamos ánimo, debemos cumplirla. En nuestro caso, aunque no querramos orar, tenemos que orar. Aunque no queramos leer la palabra de Dios, tenemos que leerla. ¿Por qué? Por obediencia, ¿no? Por obediencia y por agradecimiento a todo lo que Dios nos ha dado. Entonces, bueno, vemos que los reyes siempre estuvieron muy dispuestos a ayudarles al pueblo de Israel, pero como les dije, porque Dios puso en su corazón el hacerlo. Porque cuando Dios manda, el hombre obedece. Entonces, bueno, vemos aquí que aunque ellos eran gentiles, siempre hicieron caso también al decreto que hizo Ciro desde un principio cuando fueron conquistados los babilonios por los medos persas. Entonces, vemos también que terminaron el templo, hicieron sus holocaustos, sus sacrificios, sus ofrendas, pudieron hacer todo esto, pero también ¿saben qué pudieron hacer? Pudieron restaurar la Pascua, que desde hace mucho tiempo no la celebraban. Cuando estaba el Reino Unido, la celebraban, pero una vez dividido, ya no lo hacían. Hasta con Josías, ¿se acuerdan de Josías, el rey, que uno de sus sacerdotes encontró la ley de Moisés? Que una vez que se la leyeron al rey, a Josías, rasgó sus ropas en señal de luto porque dijo, ¿cómo es posible que no hemos cumplido absolutamente nada de la palabra de Dios, no? Entonces, ya después se la leyeron al pueblo y gracias a eso, pues siguieron reedificando el templo, siguieron haciendo lo que Dios les mandaba y celebraron la Pascua. Entonces, aquí nuevamente vamos a ver que celebran la Pascua. Aquí en el capítulo anterior vimos eso. Y bueno, para empezar ya con Esdras, ya nada más les quise dar rápidamente lo que vimos en la semana pasada, pero bueno, ya vamos a empezar con Esdras, en capítulo 1. Dice, si quieres, cambiamos la diapositiva, por favor, Japón. Sí, sí. Capítulo 7, versículo 1. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, ¿cuáles cosas? Exactamente las cosas que ahorita les dije, lo que pasó. Pero, ¿qué creen? Que esto no es que pasara de un día para otro. ¿Saben más o menos cuántos años pasaron para que Esdras fuera a Jerusalén? 58, 59 años pasaron. Aquí en la Nueva Traducción Viviente me llamó mucho la atención porque dice muchos años después. Entonces yo dije, muchos años después, ¿cuántos son muchos años para ti? Entonces ya leí en MacArthur y en su comentario dice que pasaron 59 años para que Esdras, o sea, para que hubiera la segunda ola de regreso del cautiverio a Jerusalén. Entonces, pues fue bastante tiempo, ¿no crees? Sí, recordemos que, perdón, Brendis, recordemos que primero fue Darío y luego Jerjes, no, primero fue Ciro, luego Darío, luego Jerjes y Artajerjes ya viene siendo el cuarto rey y sí han pasado muchos años ya. Sí, bastante. Juanito nos dice que son 58 años. Sí, Juanito. Nuestro buen amigo Juanito. Nuestro buen amigo Juan. Entonces, recordemos que Artajerjes es el hijo de Asuero, precisamente de Jerjes, del esposo de Esther, el que hizo reina Esther. Entonces, también, también durante esos 58 años aparece durante el capítulo 6 y 7, aparece lo que fue el libro de Esther. Aparece el nombre de Jerjes, o más bien de Asuero, que era Jerjes. Durante ese lapso son los acontecimientos que aparecen en el libro de Esther. Así es. Así es, sí, exactamente. Es en ese lapso de tiempo. Entonces, pues también Esther está bien interesante, está bien bueno Esther. Pero bueno, ya llegaremos. Terminando Nehemías, nos vamos a Esther, ¿no? No corran ansias. Espacio. Entonces, que prisa.
Ok, entonces vemos que este rey Artajerjes era el descendiente del rey Asuero y era el rey Persia, el que actualmente eran los que mandaban en las provincias. Como ya habíamos visto, había varias provincias, porque la política de Ciro era precisamente eso, mandarlos a sus países, hacer provincias y que ellos sigan dando tributo al rey, ¿no? Entonces, bueno, este era el nuevo rey, como dice Juan Carlos, es el cuarto rey que aparece aquí. Entonces aquí ya vemos el nombre de Esdras. Aunque este libro se titula Esdras, es la primera vez que oímos hablar de Esdras. Ajá. Entonces, ¿quién es Esdras? Dice la Biblia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob. Ya como que Ahitob nos empieza a sonar, ¿no? Hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraiot, hijo de Seraías, hijo de Usías. Hasta era hijo de un cantante bien famoso aquí en México, hijo de Buki. El Buki. Pero recuerda. ¿A dónde vamos a parar? Decía el Buki, ¿no? Hijo de Abisúa, hijo de Finias. Aquí ya Finias ya definitivamente nos suena perfectamente, porque Finias era hijo de Eleazar y Eleazar era hijo de Aarón, el primer sumo sacerdote, después de que salieron de la esclavitud de Egipto. Hermano de Moisés. Hermano de Moisés, ellos pertenecían a la tribu de Leví. Si quieres, seguimos en la siguiente diapositiva, por favor. Sí. Ellos eran de la tribu de Leví y eran de los sacerdotes, porque recuerdan que no todos los levitas eran sacerdotes, ¿no? Entonces, ellos sí pertenecían al grupo de los sacerdotes. Versículo 6. Esdras subió de Babilonia. Recordemos que Esdras no nació en Jerusalén. Esdras nació en Babilonia, no conocía Jerusalén. ¿Y quién era Esdras? Esdras era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. O sea, se decía que era la ley de Moisés, pero realmente Dios inspiró a Moisés para escribir esta ley. Entonces, era la ley que Dios le dio a Moisés para dársela a su pueblo. ¿Por qué? Porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Aquí vemos que Dios ya había preparado el corazón de Esdras para hacer esto, ¿no? O sea, no es casualidad, no es que le entró la curiosidad por saber qué onda con su pueblo. Realmente Dios ya había preparado esto, ya había puesto a Esdras para cumplir este propósito que Dios ya había determinado, ¿no? Simplemente Esdras era un instrumento. Versículo 7. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel. ¿Por qué algunos? Aquí dice que no subieron todos o que no subieron muchos. Dice que subieron algunos. ¿Por qué pasó esto? Porque recuerden que muchos de los que estaban en Babilonia, que ahora es Persia, pues nacieron allá como Esdras, ¿no? Entonces, pues recordemos que a lo mejor sus abuelos o sus bisabuelos, pues habían puesto negocios importantes y les habían prosperado. Entonces, pues, ¿qué decían ellos? Pues, aquí tengo todo, ¿no? Aquí tengo el negocio de mi abuelo que me heredó, me va muy bien, tengo casa, tengo techo, tengo agua, tengo trabajo, está mi familia. ¿Yo qué voy a ir a hacer a Jerusalén? Que ni siquiera la conozco, ni siquiera sé qué es lo que quiere Dios que haga yo allá, ¿no? Entonces, por eso dice que algunos ya habían caído en ese estado de confort en que caemos muchos en decir, yo aquí estoy bien, yo de aquí no me muevo, ¿no? Pero realmente no había en su corazón esa ilusión de ir a su pueblo y de conocer sus tradiciones, de conocer la ley de Dios, de amar a Dios y de obedecerlo. No había eso, solamente había un remanente que Dios había puesto en el corazón de ellos, el ir a su pueblo a
a obedecer los decretos y los mandamientos de Dios. Entonces dice que algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. O sea, el rey Artajerjes tenía 7 años ya gobernando, ya había heredado el trono de su padre. Era en el 7º año que el rey estaba gobernando. Versículo 8. Ay, se me olvidó decirles algo bien importante, perdón, es que me emociono y me voy rápido, pero nada más quería comentarles esto del rey Artajerjes en el versículo 1 que estábamos. Recordemos esto, algo que Japo dijo bien importante en otra clase. Vemos que aquí tengo el comentario de este autor que dice que ¿por qué por qué si ya Israel estaba en su lugar, en su país, por qué es que el reinado de Artajerjes, ya comentamos que efectivamente era porque era el hijo del rey anterior y que a pesar de que ellos se habían ido a su país, aún seguían siendo gobernados por un rey, ¿no? Ellos eran provincia, no tenían una nacionalidad, bueno, sí tenían una nacionalidad, pero no tenían un lugar en sí que les perteneciera, ¿no? En este caso, vemos por qué este motivo. Entonces, más o menos les voy a explicar por qué. Dice, el culto de Jehová se restableció así en Jerusalén, pero no la teocracia. ¿Por qué no se restableció la teocracia? Porque estaban gobernados por reyes paganos. Recordemos que estos ya son los tiempos de los gentiles. Como comentaba Juan Carlos la vez pasada, el tiempo de los gentiles comienza a partir del cautiverio de Babilonia. Ajá. Y hasta la actualidad. Aquí rápidamente les voy a decir. Dice, los tiempos de los gentiles comenzaron con el cautiverio de Judá bajo Nabucodonosor, tiempo desde el cual Jerusalén ha estado bajo el dominio gentil. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aún siguen bajo un dominio gentil. ¿Hasta qué momento? Hasta que por segunda vez venga nuestro Señor Jesucristo y Él pueda hacer su reino y Él va a ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Aquí vamos a ver que Artajerjes se dirige como el Rey de Reyes. ¿Por qué? Porque muchas provincias aún tenían monarquía, ¿no? Aún eran reyes. Entonces decía Rey de Reyes, porque era el Rey de los Reyes. Pero en el caso de Jerusalén, no. ¿Por qué? Porque aunque Zorobabel era descendencia del último rey de Israel, de Judá, él no llegó a sentarse a la silla, él no llegó con una corona, él llegó como el pueblo de Dios. Ya no. Oye, Brendis, recordemos que todos los reyes esos paganos se creían dioses. Ajá, sí, que los tenían que adorar, ¿no? Sí. Así es, Urielito, sí, tienes razón. Que también por eso, pero sí me pareció importante comentarle esto de los tiempos de los gentiles, ¿no? Porque Sí. cuando nos los comentó Japo, pues así como que yo me quedé ahí. Sí lo vimos con Daniel, pero ¿cómo se me olvidó? Y ahorita que estaba estudiando este capítulo, pues salió esto de los tiempos de los gentiles. Entonces, para que también nos quede más claro todavía de qué se trata el tiempo de los gentiles y no se nos olvide, como a mí. Dame chance, Somos Brendis. dos. Dame chance, Brendis. Recuerda que la estatua de Nabucodonosor, la del sueño de Nabu, representa el tiempo de los gentiles. Empieza con la cabeza de oro, Babilonia, pecho y brazos de plata, Medo-Persia, el abdomen y piernas, el Bronce. bronce, que fue Grecia, y luego Roma, las pantorrillas, pues, digamos, y los pies, ¿no? De Ajá, barro. ese es el tiempo de los gentiles. Y la piedra que golpea la estatua en los pies, que la pulveriza, representa el regreso de Jesucristo. Ahí pone fin a los tiempos de los gentiles. Así que, como dices tú, aún hoy, al día de hoy, estamos viviendo los tiempos de el tiempo de los gentiles, como diría Jesús ahí en Lucas. Estamos viviendo el tiempo de los gentiles, que inició en el año 586 antes de Cristo con
la destrucción de Jerusalén. Así es. Adelante, Sí. Brendis. Buen dato. Muy bien. Ya nos quedó bien claro ahora sí, ¿eh? Para cuando nos pregunte otra vez Capo, ya sepamos. Que les preguntes tú, Este, porque tú eres la que haces muchas preguntas. ah, versículo, entonces vemos que en el 7º año del rey Artajerjes, algunos judíos, los sacerdotes, los levitas, los cantores, los porteros, todos los que pertenecían al templo regresaron con Esdras, ¿no? Versículo 8. Y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey. A ver, aquí hay algo bien importante. Bueno, vamos a leer el versículo 9. ¿Por qué? Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes 5º llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. ¿Por qué? ¿Qué día tuvo que haber salido Esdras de Persia para llegar el 5º mes? ¿Y por qué motivo salió ese día? A ver, aquí nos dice que salió el primero del primer mes. ¿Cuál es el primero del primer mes? A ver si El pensemos un mes de poquito. Nisan. El primer mes de los judíos es el mes de Nisan. Ajá, Es en marzo y abril. No, en marzo prácticamente, ¿no? Mediados de marzo y abril. ok. Llegando al 5º mes, se me fue el nombre del mes en los judíos, pero Juan Carlos Sí, sí se Armandito, lo sabe. pero ¿por qué piensas, o sea, por qué Esdras deliberadamente salió el primer día del primer mes? Si tú lo puedes, tú no lo dijiste la vez pasada, a ver, Sí, sí. Capo. Ay, Brendis, pues, la verdad, ahora sí, I am sorry. No Ok, sé, el primer día del primer mes, pues no será el inicio del año judío, ¿no? Entonces, exacto, pero ¿qué celebraron? La Pascua, no, La ese era Pascua, pero el primer día, la Pascua era el día 14 del primer día. ajá, pero él salió, aquí dice que él salió el primer día, dice, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes 5º llegó a Jerusalén. Aunque se celebraba, como dices, el 14 de cada mes, de todos modos, ese mes representaba que celebraban la Pascua. ¿Por qué? Porque salieron de Egipto, acuérdate que salieron celebrando la Pascua, de que Dios los liberó de la esclavitud. Entonces, Ajá, deliberadamente, Esdras salió ese día porque se le conoce como el segundo éxodo, ¿no? ajá, sí. Que salen en este caso salen de Persia para ir a Jerusalén, la segunda ola. ¿Y por qué? ¿Cuál era la finalidad de irse a Jerusalén? No era llegar pues a ver qué onda, cómo nos va. No, la finalidad que Dios tenía, y Esdras pensando en esto que era el segundo éxodo, era enseñar la ley, ¿no? Ir con él, enseñar espiritualmente, que esa reedificación no nada más fuera del templo físico, sino que espiritualmente también ellos pudieran reedificar su corazón, ¿no? Entonces, Claro, ajá, porque pues de qué les servía tener el templo si espiritualmente andaban por mal, la calle de la amargura el pueblo, ¿no? Entonces, ya estaba el templo, pero ahora había que enseñarles nuevamente la ley. exacto. Imagínate cuántos años han pasado y había la necesidad de volverles a enseñar la ley. Ajá, entonces Esdras llegó en el 5º mes, entonces si es abril, contamos abril, mayo, junio, julio, llegó en agosto, ¿no? Más o Después de mi menos. cumpleaños. El día de tu cumpleaños, más o menos entre el 1 y 14, ¿no? Ay, no, porque se supone que eran más o menos 4 meses, 5 meses, ¿no? Lo que hacían de Persia, bueno, de Babilonia a Jerusalén. Así es. Entonces, bueno, esos son los comentarios que yo vi. Espero que no esté diciendo herejías, pero más o menos piensan los estudiosos que deliberadamente Esdras salió en ese tiempo en homenaje al primer éxodo, el Éxodo. Sí. ¿no? Bien, entonces, versículo 10. Ah, bueno, vemos que salieron ese día, ese mes, y que llegaron ese mes y ese día.
Dice aquí, estando con él la buena mano de Dios. ¿Por qué estaba la buena mano de Dios con Esdras? Pues nos lo dice el versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. En la Nueva Versión Internacional está muy claro porque nos lo dice con las palabras que nosotros conocemos y dice, así fue porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? O sea, ¿qué tiene que ver que Esdras, el pueblo judío, se fueran a Jerusalén y toda esta situación? Pues aquí el mismo Esdras lo está diciendo. ¿Por qué la mano de Jehová estaba con Esdras? Porque él decidió estudiar la palabra de Dios. Él decidió obedecer la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino enseñarla. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Pues aquí lo estamos haciendo ahorita nosotros. Estamos leyendo la palabra de Dios, la estamos estudiando, obedecemos. Digo, a veces no somos tan obedientes, ¿verdad? Pero tratamos de obedecer o el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayuda a obedecer, como les dije hace rato, aunque no querramos orar, debemos orar, aunque no querramos leer, debemos hacerlo, porque el Espíritu Santo nos redarguye y nos instruye a hacer lo que Dios quiere que hagamos, obedecer a Dios. Y no solamente eso, sino también enseñar la palabra de Dios. Aquí nosotros... Oye, Brendis, Sí. como dice, hay que estudiarla, hay que aplicarla y hay que enseñar. Así es, Urielito. Hay que ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. Digo, nosotros no, que quisiéramos llegarle a los talones a Esdras, ¿no? Pero, bueno, al menos yo hablo por mí a título personal. Pero bueno, pues a lo mejor sí tengo el 0.1%, pues ya voy de gane, ¿no? Y bueno, seguimos en la carrera y nuestra meta es Jesucristo, entonces esto no se termina hasta que Él venga, ¿no? Entonces, realmente Esdras tiene mucho que ver, esto que estamos leyendo tiene mucho que ver con nosotros, y aquí el mismo Esdras nos lo acaba de decir en la palabra de Dios, ¿no? ¿Quieren hacer algún comentario o algo? Sí, Brandis, tres cosas hacía Esdras. Inquiría, o sea, estudiaba la ley de Jehová, la cumplía, o sea, la obedecía y la enseñaba. Pero antes de cada cosa, ¿qué dice el versículo? Antes de inquirir, antes de cumplirla y antes de enseñarla, ¿qué hace? Había preparado su corazón. Ahí está la clave. Había preparado su corazón. Y ahí está la clave, preparar el corazón. Porque si no, no funciona realmente. Y preparar el corazón quiere decir tener la disposición, el deseo, la vehemencia por adorar al Señor, ¿no? Así es. Orar. Adelante, Brendis. Sí, y bueno, ahorita recordé este capítulo, salmo, perdón, este salmo 139, porque sí, estoy de acuerdo en que Esdras preparó su corazón, pero ¿quién preparó realmente todo esto antes? Dios. Déjame leerles. Sí, dice, efectivamente, Urielito, dice, Salmo 139, versículo 13 y 16, dice, tú, Señor, diste forma a mis entrañas, tú me formaste en el vientre de mi madre. Con tus propios ojos viste mi embrión. Pero vean esto, qué interesante. Todos los días de mi vida ya estaban en tu libro. Antes de que me formaras, los anotaste y no faltó uno solo de ellos. Entonces, realmente Dios ya había preparado esta situación que iba a pasar. Él, desde antes de la fundación del mundo, ya nos creó y Él ya tiene preparado lo que vamos a hacer. Pero efectivamente tenemos que decir, Dios nos da a elegir qué camino quieres seguir, izquierda, derecha. ¿Quieres seguir mi camino o quieres seguir otro camino? Entonces nosotros decidimos, porque con nosotros o sin nosotros, Dios va a cumplir sus propósitos. Si decidimos ir por el camino que no es de Dios, de todos modos Dios va a cumplir sus propósitos. Pero si decidimos ir por el camino que Dios nos da, vamos a cumplir efectivamente todo esto que Dios ya había decretado desde antes, ¿no? Entonces,
Y efectivamente preparamos nuestro corazón, pero Dios ya lo tiene en su libro, ya sabe qué es lo que vamos a hacer para cumplir sus propósitos. Me gustó mucho este salmo y me pareció muy adecuado para Esdras, ¿no? Sí. Oye, y por ejemplo, en como tú comentas ahorita, por ejemplo, el Señor nos dice, no erréis las escrituras para que podamos estar con Él y escojamos su camino, porque Él ya nos escogió y nos va guiando a través de las escrituras, que lo obedecemos y que no volteemos ya atrás, no volvemos a ser iguales. Entonces Él, digo, somos afortunados porque ya nos escogió. Así es. Entonces, nos está guiando por el camino verdadero, que a veces nos queremos medio desviar, pero nos vuelve a regresar. Esa es una bendición que tenemos y somos afortunados. Y somos Amén. bendecidos, efectivamente, ¿no? Dios no se equivoca y seguimos en el camino, seguimos la carrera hasta llegar a nuestra meta, que es Jesús. Y pues si Amén. gustas cambiar la diapositiva, por favor. Claro. Esa fue la función principal de Esdras en su vida, el estudiar la palabra y enseñarla a los demás. Así es, esa era, eso puso Dios en su corazón, el no solamente leerla, aprenderla, porque dice la tradición que Esdras se sabía las escrituras de memoria y que las escribía todos los días, ¿no? Entonces, no solamente es aprenderte las escrituras de memoria, sino obedecerlas, ¿no? Obedecer lo que dice Dios y aparte enseñarlo, porque mucha gente necesita necesitamos que nos enseñen la palabra de Dios, ¿no? Entonces, pues vemos que efectivamente Esdras cumplía con todos los requisitos que Dios, le impuso en su corazón, ¿no? Perdón, creo que ya me equivoqué de colocación, pero es la que sigue entonces, Papo, por favor. Aquí ya vimos de la tribu de Leví. Nada más una pregunta. Sí, Ahorita vi la estrella de David. ¿Qué significa la estrella de David? la estrella de David. Ay, Armandito, qué preguntón. Israel. No, pero bueno, es que la estrella se supone que es el símbolo de David. O sea, él cuando era rey, impuso esta estrella, pero realmente sí lo había yo visto en otra ocasión, pero no recuerdo exactamente qué significa. Ya no recuerdo qué significaba. No, pero ahorita lo investigamos y lo compartimos. Miren, chicos. A ver, maestro. No, yo tampoco. No lo recuerdo, pero miren, recuerden una cosa. No estamos obligados a saberlo todo, porque si lo supiéramos todo, seríamos Dios. Pero lo que sí podemos hacer es investigar, era lo que iba a decir. Pues yo no recuerdo, tal vez alguna vez lo leí, no sé, tal vez algo que tiene que ver la Trinidad, no lo sé, sería estar este, especulando. Pero sí Sí, lo podemos investigar y para la claro. próxima semana o antes, si lo sabemos, lo compartimos en el grupo Órale. de qué significa la estrella de David. O sea, no hay que sentirnos mal cuando nos hagan una pregunta y no lo sepamos. Es más honesto decir no lo sé a estar inventando cosas que se nos Claro. ocurren. Entonces, Yo si no, solamente sé que es de David cuando era rey, ¿no? Pero sí tiene un significado sí, pero yo tengo para una Israel. duda, Brenis, tal vez tú me la puedas resolver. ¿Se trata de David Martínez o Maldonado? Ah, no, de David, el rey David. Entonces, lo investigamos y lo compartimos. Si alguien lo sabe Vale. entre semana, pues compartimos ahí en el grupo y si Sí, no, pero pues sí está interesante el significado, Armandito. Así es que sí. sí sería bueno investigarlo y compartirlo. Ya Muchas ves, hermanito, ya te dijeron preguntón. con mucho cariño, No, ¿eh? dudas. Está bien, está bien. No, está Que bien, claro. pregunten, aunque no sepamos contestar. Claro, no sabemos, pero lo investigamos. No Adelante, lo Brendis. inventamos, lo investigamos. Muy bien. Adelante, Brendis. Entonces, bueno, ahorita ya vamos a ver qué es lo que hizo el rey Artajerjes para que Esdras pudiera salir. Pero recordemos, aquí en el versículo 6 dice que Jehová Dios de Israel había dado y que le concedió, perdón,
voy a leerlo completo. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente de la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió al rey todo lo que pidió. ¿Qué quiere decir que le concedió el rey todo lo que pidió? Es lo que les dije. Ahorita vamos a ver eso, pero bueno, aquí el autor nos dice que este Esdras fue con el rey directamente y le pidió que lo mandara a la provincia de Jerusalén, de Judá, para ver cómo iba su pueblo. Y entonces el rey le concedió todo lo que le pidió Esdras, ¿no? Entonces, vemos que Esdras ya como tenía en su corazón ayudar a su pueblo, pues le pidió al rey, pero el rey tenía mucha consideración con Esdras, porque Esdras era inteligente, era responsable. Miren, les voy a leer rápidamente qué quiere que en el diccionario, porque lo vi en el diccionario de qué significa, qué quiere decir escriba, ¿no? Para que sepas más o menos qué es lo que era Esdras, o sea, no nada más era que escribiera la ley, sino era un erudito de la ley. Dice, escriba, escritor, antes del cautiverio eran escritores. Esta palabra se usaba para significar la persona que tenía ciertos cargos en el ejército, y eso lo vimos en Segunda de Reyes. Y el secretario del rey también se llamaba escriba, constituyendo este oficio con el pueblo real una posición alta. En la historia judía más moderna, los escribas son los intérpretes o copistas de la ley. Esdras es descrito como un escriba versado en la ley de Moisés, y los escribas proclamaron sus derechos diciendo, somos sabios y la ley del Señor está con nosotros. Eso lo decía Jeremías 8:8. Cuando la gente comenzó a hablar arameo, el idioma hebreo les era familiar. Eran de profesión estudiantes de derecho, escritos u orales. Y en los tiempos de Jesús habían oscurecido pues esta noble función que tenían, tanto los primeros con sus explicaciones y adiciones, que fueron acusados por el divino maestro de transgredir, por el mismo Jesucristo fueron acusados los mandamientos de Dios por causa de su tradición, o sea que ya los escribas en el tiempo de Jesús ya no eran los escribas que eran antes. Y dice, y de enseñar doctrinas que son mandamientos de hombres, porque a esto se dedicaban no todos los escribas en el tiempo de Jesús, pero la mayoría. Dice, la mayoría de las veces se les menciona junto con los fariseos, ciertamente porque muestran la misma actitud ante la ley y el mismo formalismo en la vida religiosa. Pero, aunque los escribas hayan sido en su mayoría fariseos, no todos pertenecían a esa secta. Su influencia se manifiesta en sus estrechas relaciones con los principales sacerdotes y los ancianos. Entonces vemos que un escriba era un intérprete de la ley. Incluso estudiaba derecho para poder ejercer. Para poder entender y interpretar todo esto. O sea, eran unos eruditos. Por eso es que Artajerjes lo tenían muy buena estima a Esdras, ¿no? Porque él, aparte de Esdras, tenía la facilidad o el derecho de tener acceso a los archivos del imperio. Entonces, Esdras era un estudioso, así cañón, ¿no? Por eso es que Artajerjes lo tenía en muy buena estima y todo, y bueno, pues. Incluso el rey le pidió, bueno, le dijo que pidiera lo que él quisiera. Sin embargo, él no era para su beneficio propio, sino para el beneficio del pueblo de Israel. Fue por eso que le pidió ir a Jerusalén para enseñarle la ley a su pueblo. Así es, esa era la finalidad de Esdras, pero no solamente le dio lo que pidió Esdras, sino le dio más todavía, ¿no? Sí, Entonces, sí. ahorita vamos a ver qué más el rey le dio. Obviamente, lo único que el rey le podía dar de más eran cosas materiales, ¿no? Oro. Pero, pero a final de cuentas le servía a su pueblo para seguir haciendo, pues, los sacrificios, los holocaustos, porque aunque ya habían terminado el templo, pues seguían teniendo necesidades, ¿no? Entonces, bueno, sigamos en versículo 11. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado
en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. O sea, no deja de decir que Esdras es un escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos. Si se dan cuenta, en la mayoría de lo que hemos leído, escriba versado, erudito, esto, el otro, o sea, no dejaba de, pues, de elogiarlo, ¿no? Pero vemos que, ¿perdón? Aquí ya lo está nombrando como sacerdote, además era un sacerdote de la Además, línea de... exacto, de la línea de Leví, de los sacerdotes. Pero vemos que dice, esta es la copia de la carta. Precisamente, ¿por qué era una copia? Porque vemos que, pues, Esdras tenía que viajar, pues, por 4 o 5 meses hacia Jerusalén. Obviamente no podía llevar la original por varias circunstancias. Murielito. Por varias circunstancias. Una puede ser porque era peligroso que se fueran y tenían la carta del rey que los avalaba. A ver, a mí no me da nada porque tengo la carta del rey. Bueno, puede ser una. Otra, pues porque tenía que existir en los archivos del imperio este decreto para, en caso de que se le perdiera o en caso de que muriera o en caso de que Artajerjes ya no estuviera, pues existiera estos antecedentes, ¿no? Por eso era una copia. Eso fue con lo que le pasó con Zorobabel cuando pidieron las personas que estaban en contra de la construcción del templo, que le pidieron al rey que investigara o que viera en los archivos del rey, y ahí es donde aparecieron precisamente los originales de las cartas o de los decretos. De los decretos. Sí, si no hubiera existido ese original, pues, ¿cómo le hubiera ido a Zorobabel? Pero bueno, Dios tiene todo bajo control siempre, ¿no? O sea, no hay nada que se le escape. Eso. Amén, amén. Amén. Entonces dice, ya va la carta de Artajerjes, ¿no? Dice, Artajerjes, rey de reyes, a Esdras sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo. Paz. Se sigue diciendo, a mí me sorprende porque Artajerjes sigue diciendo que es un erudito, que él cumple la ley, o sea, qué importante es, ¿no? Qué padre que alguien hable de ti así, ¿no? O sea, que diga, no, pues es que de verdad Urielito es bien estudioso, es obediente de la ley, y que todo el mundo conozca así a Urielito por cómo es, ¿no? Porque él está dando testimonio de la palabra de Dios y los frutos, ¿no? Del Espíritu. Entonces, qué padre, ¿no? Que hable así de Artajerjes, siendo él judío y bueno, pues siendo él el rey, el que dominaba. Dice paz, versículo 13. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. O sea, les está dando permiso que todo el que se quiera ir, que se vaya. O sea, no hay impedimento, no hay obstáculos. El principal obstáculo que existía era ¿cómo se le puede decir? La indiferencia de los judíos de no ir a su pueblo, ¿no? De no ir a su país, a la tierra prometida que Dios les había dado. Ese era el principal obstáculo, la indiferencia. ¿Verdad? ¿Sí? Digo, la falta de disposición para ir, el que no quiere, mucha gente no fue, mucha gente se quedó. Sí, así es. Ese era el principal obstáculo, el enemigo, ¿no? El enemigo que no quería, porque entre menos gente fuera, pues mejor para el enemigo, pero bueno, pues Dios tiene... Y Brenda, y como tú decías, la comodidad, el negocio y todo, decían, ¿para qué vamos a sufrir? Falta de fe para pronto. Sí, exacto. Sí, no tenían fe en el Dios, en el único Dios verdadero, ¿no? Pero bueno, existía el remanente que había puesto ya en el corazón de cada uno, Dios había puesto en el corazón de cada uno el que se fuera con Esdras, ¿no? Versículo 14. Entonces, bueno, vemos aquí que les dijo que todos los que se quisieran ir, que se fueran, ¿no? Que no había ningún problema. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Pues aquí ya el rey ya había hablado con sus consejeros. El número 7 pues no significa nada, realmente creo que es un número
de los persas, no creo que tenga. Ajá, y y entonces le dijo, pues, sí, dice, adelante, ve a visitar a tu pueblo, ve a visitar a tu país, y conforme a lo que Dios ha determinado, y lo que tú tienes conocimiento, velo y enséñalo, ¿no? Versículo 15. Y al llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. O sea, aparte de que los deja ir, los manda con oro y plata. Y voluntariamente se lo están dando, ¿eh? No crean que pues sí, me voy, pero pues ¿con qué rey? O sea, no tengo, no, voluntariamente te estoy dando para que lo lleves a tu templo. Versículo 16. Y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo, y los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. O sea, aparte de que el rey voluntariamente ofrecía este oro y plata, aparte del pueblo, ¿no? El pueblo los que se quedaban voluntariamente también les ofrecían, ¿no? O sea, que llevaba bastante oro y plata. Ahorita más o menos les vamos a decir cuánto equivalía. Versículo 10. Sí. Ellos salieron de Susa, que era donde era la capital de Medo Persa, pero tenían que pasar por Babilonia. Y ahí en ese decreto dice que cuando pasaran por Babilonia, también podían recoger el oro y la plata que se les otorgara. Ok, muy bien, sí, hermanito, exactamente. Por eso dice que en toda la provincia de Babilonia, ¿no? Porque como dices tú, pasaban por ahí y los que estaban ahí, pues voluntariamente les daban, porque ya Babilonia ya era una provincia, ¿no? Una provincia, sí. Sí, exactamente. ¿Y para qué tenía todo este oro, toda esta plata? ¿Para qué, qué iba a hacer con ese dinero, con esas ofrendas? Bueno, el versículo 17 no lo dice. Dice, comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y las ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces, esa era la finalidad de todo lo que les estaban dando. La finalidad era obedecer los estatutos de Dios y sus mandamientos, ¿no? Versículo 18. Sacrificios, para que ejercieran los sacrificios a Jehová. Exactamente. Me Sacrificios. voy a adelantar un poquito. Tengo entendido que el rey, pues, aunque se ve que la buena disposición del rey de otorgarles tanto oro, tanta plata, tantos animales y lo que quisieran, era porque él no tanto que tuviera temor de Dios, de Jehová, sino que trataba de sacar beneficio porque de esa manera iba a poder controlar al pueblo de Jerusalén, al pueblo de Judá. Él lo que quería es que no tener entre menos problemas tuvieran sus provincias mejor. Y además, para que pidieran en oración por la vida y por el beneficio para el rey también. Sí, Ella, exactamente. eh, doble propósito, pues, digamos, de parte del rey. Sí, exactamente. Era, es decir, como dices, de cierta manera era tener todo bajo control y aparte, pues también tenía, pues de cierta manera, cierto miedito, cierto respeto al Dios de Israel, porque bueno, yo tengo bien, ellos habían visto todo lo que Dios había hecho por su pueblo, ¿no? O sea, no es, ellos lo habían visto a lo mejor con sus propios ojos o con la historia, pero, por ejemplo, a mí me quedó muy grabado eso que pasó con los amigos de Daniel, que los metieron al horno, y que salieron intactos, y cómo Nabucodonosor quedó impactado, ¿no? Y mucha gente, me imagino, quedó, desde ese día sus vidas fueron diferentes, ¿no? Entonces, pues sí tenían cierto temor al Dios, a Jehová de los ejércitos, ¿no? Porque sabían cuál era su poder y sabían que era un Dios vivo y verdadero, no como sus dioses de barro,
bronce, ¿no? Que simplemente eran ahí unos Eran dioses estatuas. locales, pero públicamente no era nada. Exacto. Pero eso, como dices, sí lo vamos a ver en el versículo 23. Ya casi Un llegamos. poquito más. Bueno, entonces, versículo 18. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca ser de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. O sea, y lo que a ti y a tus hermanos parezca ser de la otra plata y oro. O sea, se refiere a lo que donaron las provincias de Babilonia, ¿no? Porque ellos voluntariamente les dieron, pero aparte, sus hermanos o sus contrarios también donaron, y le dijo, bueno, la otra parte de la plata y oro, también lo que tú creas conveniente hacer, conforme a la voluntad de tu Dios, hazlo Esdras, tienes toda mi autorización, ¿no? Eso es lo que le dijo el rey. Versículo 19. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. O sea, aquí yo entiendo que había más utensilios que se llevó Nabucodonosor el día que la destruyó. O sea, Ciro les dio utensilios y se los llevaron con Zorobabel. Pero había más todavía que tenían los persas, y le dijo, los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Porque no pueden ser utensilios que los persas hayan hecho, ¿verdad? Porque solamente los utensilios que Jehová había determinado que entraran al templo, esos eran los que debían de ser, no debían de ser otros. Entonces, yo Al me parecer, imagino, cuando fue Zorobabel, en la primera Éxodo, ajá, no se llevaron todos los utensilios, y en ajá, esta ocasión le están dando carta abierta para que se pudieran llevar los demás. Lo que quedaba de utensilios para el templo, ajá, se los podía llevar Esdras. exacto. Sí, Es que exacto, ese que no se fíjate. en el primer viaje. Sí, fíjate que eso no lo había entendido bien, Armandito, pero dije, por lógica debe de ser así porque no pueden ser otros más que los que Dios ha permitido que entren al templo. Y ahorita tú ya me lo aclaraste, muchas gracias. Versículo Bueno, 20. ese sí lo tengo en comentario. Ah, muy bien, sí. Versículo 20. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. O sea, no solamente todo el oro, la plata, todo lo que tenía. Si te hace falta algo más, Esdra, pídelo a la casa de los tesoreros del rey. Tú pídelo con confianza. Se te dará. O sea, no estaba la mano de Dios ahí. O sea, si no lo crees, pues no sé qué estás leyendo, pero la verdad es que la mano de Dios estaba sobre Esdras, ¿no? A mí me llena no sé si se emocionan ustedes o no, pero yo me emociono mucho ver todo lo que Dios ha hecho por su pueblo, y aparte, ¿saben por qué? Porque Dios es un Dios de pactos, un Dios que cumple su palabra, y lo estamos viendo claramente aquí. Y yo creo que cada uno de nosotros en algunas ocasiones o en todas, no sé, también ha visto la mano de Dios sobre nosotros. Yo creo siempre, Sí. ¿no? Pero Dios cumple su palabra. Entonces, Sí, digo, aquí vemos que, digo, Dios tiene el control porque a pesar de que los reyes y todos los tesoreros pues, eran obviamente paganos, como Dios tenía el control para que se hiciera lo que ya estaba decretado, como dices tú, de que Esdras iba a hacer todo eso que ya Dios pues le había dicho, ¿no? exacto. Sí, 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 o sea, no hay nada que no cumpla Dios. Hasta ahorita todo se ha cumplido y todavía lo que falta, ¿no? Pero bueno, a mí me Correctamente. emociona mucho eso. Versículo 21. Y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda prontamente, o sea, no nada más concédeselo, sino pronto, así,
tronándole los dedos casi, casi, ¿no? Versículo 22. Hasta 100 talentos, aquí es donde nos dice, fíjate, hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino, estos no son mexicanos, no son hombres, son 100 batos de vino, y 100 batos de aceite y sal sin medida. Fíjense que la Nueva Traducción Viviente nos dice exactamente las cantidades. Déjenme, se las comparto, dice versículo 22. Dice, le darán hasta 3,400 kilos de plata, 500 canastas de trigo, 2,100 litros de vino y 2,100 litros de aceite de oliva y sal en cantidad ilimitada. O sea, wow, ¿no? No les sorprende, o sea, es mucho. Fíjate, un talento, me estuve viendo que es dice aquí que eran 100 talentos, equivalen a 3,400 kilogramos. Un talento viene siendo 34 kilos. 34 kilos, sí. 100 coros vienen siendo 22,000 litros. Y un coro vendrían siendo 220 litros. Más o menos esa es la cantidad que le calculé aquí. Sí, y un vato era de 37 litros. 37 litros, eso fue lo que me faltó, sí. Entonces, imagínate, o sea, era muchísimo, ¿no? Bueno, a mí se me hace mucho, pero yo creo que, pues era ofrendas que el pueblo necesitaba, ¿no? Así es, amén, amén. Ahora, versículo 23. Aquí lo que comentabas, Armandito, hace rato que nos adelantamos un poquito. ¿Por qué el rey manda a Esdras? Una es lo que dijiste que era porque obviamente el rey tenía que mandar a sus embajadores, a sus gobernadores, no sé, a sus cancilleres, a cada provincia para ver que efectivamente estuvieran cumpliendo, ¿no? Los habían dejado ir, pero aún así estaban bajo la soberanía del rey de Persia. Pero bueno, esa era una circunstancia. En este caso, bueno, Esdras se ofreció voluntariamente a ir a checar esta provincia de Judá, de Jerusalén, para ver que efectivamente estén cumpliendo. Y efectivamente era para que el rey tuviera el control de todo. Pero otra cosa bien importante que nos dice aquí en este versículo 23, ¿por qué el rey manda a Esdras? Bueno, pues el versículo 23 dice, todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho oportunamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Entonces también lo que comentabas, Armandito, que el rey también tenía temor de Jehová, ¿no? Y bueno, pues él no quería, recuerden que antes con sus dioses paganos, pues decían que los dioses podían enojarse con ellos, por eso les ofrecían pues Sus ofrendas. rituales, ¿no? Sus rituales y todo eso que hacían. Rituales. Exacto, entonces, ahí en este caso, pues el rey de Persia, pues era lo mismo, o sea, él aunque tenía sus dioses, pues también tenía respeto por otros dioses, en este caso en el rey de reyes, que es Dios, ¿no? Pero sí, una de las circunstancias, como dices, era esa precisamente, el temor que tenía de no agradar a Dios, porque ellos pensaban que así sus dioses no se enojaban, ¿no? Pero bueno, Sí, era diferente, obviamente. Pero el rey tenía ese pensamiento, ¿no? sí, sí, sí. Muy bien. Versículo 24. Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno, no algunos, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. O sea, a todos los que sirvieran al templo, en el templo, para el Dios de Israel, para Jehová, nadie iba a pagar ningún tipo de tributo, ningún tipo de renta, ningún tipo de impuesto. Ellos eran intocables. O sea, checa, Quedaban exentos de impuestos. quedaban exentos. Entonces, wow, ¿no? Dices, la mano de Dios está ahí definitivamente. Sí. ¿Sí?
Y ahí se ve la mano de Dios que protegiendo a su pueblo y sobre todo a sus sacerdotes y Sí, todo el que le iba a servir en el templo. así es, porque se tiene que cumplir el propósito de Dios, ¿no? Sí. Versículo 25. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, y a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, ¿qué dice? Le enseñarás. Entonces, ve, Enseñarás. aparte de todo esto, a Esdras le dio la facultad de poner jueces y gobernadores en esa provincia para que dieran ellos, le ayudaran a Esdras de cierta manera, y ellos como gobernantes vieran que se cumpliera efectivamente la ley de Jehová, sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. Pero también, como tú dices, Armandito, al rey le interesaba es que tener el control de sus provincias. Entonces, también ellos tenían que decirle al pueblo, tienes que cumplir la ley de Dios, sí, pero también tienes que cumplir la ley del rey. Como dijo El Jesús, rey. al César lo que es del César, ¿no? Entonces, también aquí era bien importante que si no sabían qué es lo que decía la ley de Dios, pues que se las enseñara, ¿no? O sea, no era de que si no la sabes, te deporto, no. Esdras iba exclusivamente a enseñarles la palabra de Dios, ¿no? Porque me imagino que había muchos que no la sabían, ¿no? Como dice Juan Carlos, había un restablecimiento del templo físico, pero espiritualmente estaban muy mal. Ajá. Dice, Incluso cuando llegó, bueno, después vamos a ver en los capítulos siguientes, que hizo reformas ajá, en mi pueblo porque estaban de cabeza todos pues exacto. mucha gente, ¿no? La mayoría Sí, 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 estaban mal. Y estaban, bueno, ¿no? para eso iba Esdras, definitivamente, esa era la finalidad. Ese es Digo, tenía todas estas funciones, pero una de las principales y por las que Dios puso en su corazón todo esto, y él se dispuso también, pues, dispuso su corazón, era pues enseñar la palabra de Dios, que es la que le hacía falta al pueblo. Versículo 26, y cualquiera que no cumpliere. Bueno, aquí el rey también está diciendo, abusados si no hacen caso, si no obedecen y si no cumplen, porque va a haber sanciones y va a haber sanciones muy graves, ¿no? Entonces, ¿cuáles serán esas? Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o a prisión. O sea, cuidado y no me obedezcas porque cualquiera de estas sanciones te las vamos a aplicar. Entonces, pues yo creo que la peor era la de la muerte, ¿no? O sea, definitivamente no cumplías la ley de Jehová y aparte no cumplías la ley del rey que quisieras rebelarte contra él, pues te morías, ¿no? Yo creo depende de la falta o del delito, era la pena, ¿no? Como en todo. Pero definitivamente sí eran penas que pues los hacían pensar, ¿no? En no faltar, en no rebelarse. Y ya, bueno, ya para... Digo, y en la actualidad también es así. El que no cumpla la ley o eso se va a la cárcel, hay una sanción y, bueno, la muerte no, hay países donde sí, Y la bueno, aplican. en Estados Unidos no ya ves que es la pena de muerte, pero normalmente digo, las leyes siguen existiendo. Sí, pues de hecho las leyes se basan en esta ley que Dios hizo. La Sí. mayoría de ellas, yo creo que todas, ya unas con sus modificaciones y reformas, Sí. pero básicamente la esencia es así, ¿no? O sea, Sí, no matarás, no adulteras, sí. todo eso. Tenía que haber alguna ley, si no, imagínate cómo sería el pueblo como antes, cuando estaba Noé, ¿no? Que no había ley ni nada, entonces era un desastre. Por Sí, eso también hay leyes para que todos lo sepamos, ¿no? Si cometes una falta, bueno, pues hay consecuencias. Nada de claro. que no sabía, ¿no? ¿Cómo no?
Efectivamente, sí, como dicen, todos de alguna manera conocemos la palabra de Dios. Nadie puede decir que Dios nunca nunca hizo que llegara la palabra de Dios a esa persona. Todos, hasta en el lugar más recóndito, Dios de alguna manera hace llegar su palabra, para que no digan que no, que Dios nunca les dio a conocer su palabra. Pero Así ¿crees es. bueno, he conocido a personas que tienen el corazón tan duro que aunque se les hable de la palabra de Dios, no quieren obedecer, no quieren saber nada del Evangelio. Se aferran a sus ideas y, y bueno, pues es muy triste ver cómo reaccionan, blasfemando incluso, de plano, pues eh, lo único que puedo pedir es por esas personas es misericordia de parte de Dios. Pero digo, es triste ver cómo la mayoría de las personas tienen el corazón tan duro que no quieren saber nada del Evangelio. Porque creen en ellos mismos, Armandito, y no creen Sí. en Dios, pero porque ellos quieren ver al Dios, quieren ver cosas de así, pero no creen en Dios. Pero No, no, no. Dios nos enseña que no lo ves, pero está la creación que sí existe, ¿no? Claro, y a final de cuentas, no pueden decir que no conocían la palabra de Dios. O sea, que ellos se nieguen a aceptarla es otra cosa. Pero Dios de Sí, alguna manera les hace llegar su palabra, ¿no? Entonces, Sí, nadie puede decir, Dios nunca conocí tu palabra. No, todos en algún momento la conocen. Que la rechacemos es otra cosa. O que la así es. rechazan es otra cosa. Pero ya es decisión, es lo que les decía hace rato, ¿no? Ya es decisión tuya si quieres seguir el camino que Dios ya trazó para ti y seguir cumpliendo con sus propósitos, o quieres desviarte. Ya, Dios pone también, sí, Dios nos da esa facultad de elegir qué camino vamos a seguir, porque no nos hizo robots, nos hizo seres humanos pensantes. Entonces, Dios ya decretó nuestro camino, ya desde antes de la fundación del mundo, ya supo que íbamos a existir, ya está todo escrito en su libro, como dice Salmos, pero pero con nosotros o sin nosotros Dios va a cumplir sus propósitos. Así es que para Dios no hay nada, no hay límites, no hay nada que no pueda que pueda impedir cumplir su palabra, ¿no? Bueno, Así es. ya para terminar, seguimos. Versículo 27. Bueno, vemos que después de todo esto que hizo Esdras, o que el rey le mandó que hiciera Esdras pues porque Dios lo mandó así, porque Dios ya le ordenó a este rey pagano que quisiera esto, pues vamos a ver qué es lo que hizo Esdras, ¿no? Vamos a ver algo bien importante de la personalidad de Esdras, de lo que había en su corazón, que Dios ya había puesto. Cómo vamos a ver la humildad, la sencillez que tenía Esdras para Dios, ¿no? Vamos a ver que él no se va a enorgullecer de sí mismo, sino vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Versículo 27. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Wow, esta oración deberíamos de aplicarla nosotros, deberíamos de aprendérnosla para saber qué es lo que... Pero déjenme leerles rápidamente lo que la Nueva Traducción Viviente dice, porque esa está pues obviamente más clara, ¿no? La entendemos más, nada más rápido para terminar. Alaben al Señor, Dios de nuestros antepasados, que hizo que el rey deseara embellecer el templo del Señor en Jerusalén. Y alábenlo porque me demostró tal amor inagotable al honrarme delante del rey, sus consejeros y todos sus poderosos nobles.
Me sentí alentado, porque la bondadosa mano del Señor mi Dios estuvo sobre mí. Así que reuní a algunos de los líderes de Israel para que regresaran conmigo a Jerusalén. Y déjame compartirles este versículo de Jeremías 32:17, que dice: Señor, Señor, tú, con tu gran poder y con tu brazo extendido, hiciste el cielo y la tierra. No hay para ti nada que sea difícil. Entonces aquí estamos viendo que para Dios no hay nada difícil. Aún a los reyes que fueron tan poderosos en ese momento, a los más fuertes, a Nabucodonosor, que era tan tirano, con él, hasta con él, ¿no? O sea, dice, wow, para él no hay nada difícil, y lo que él se proponga lo va a hacer, lo que él ya decretó va a hacer, no hay para él nada que sea difícil, como dice Jeremías, ¿no? Entonces, su poderosa mano siempre está extendida para nosotros. La cosa es que nosotros reconozcamos quién es nuestro Dios verdadero, único, Rey de Reyes, Señor de Señores, todos los atributos, todo lo que le puedas decir y alabar a Dios, siempre honrarlo, glorificarlo y darle la honra y la gloria a Él, ¿no? Porque muchas veces cuando nos dicen, no sé, a un nadador que ha triunfado, ¿a qué se debe todo esto que has tenido tanto éxito? ¿Qué hace? No, pues la verdad es que pues yo por mis esfuerzos, por mi dedicación, porque yo soy muy disciplinado. ¿Cuándo le dan gracias a Dios por eso? ¿Cuándo Luego llegan reconocen? a decir, oh, se lo debo a mi manager y a la Virgencita de Guadalupe. ¿Cuándo reconocen que Dios es el que ha extendido su mano poderosa para que ellos logren ser lo que son, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto terminamos y la verdad a mí este capítulo me gustó mucho, me emocionó mucho y espero que sea de edificación para todos nosotros y pues lo podamos aplicar en nuestras vidas. Gracias. Amén, amén. Hay que recordar que Dios es un Dios de lo imposible porque lo que hace nadie lo puede hacer. Nadie. Nadie. Así es, Urielita. Qué Muy bueno, bien. muy interesante y la verdad, Esdras es un ejemplo fue un ejemplo para ese entonces y para nosotros también, ¿no? Que vuelvo a repetir, como dice, hay que estudiarla, hay que aplicarla porque hay o habemos muchas personas que la estudiamos, pero a veces no la aplicamos o la aplicamos cuando nos conviene y hay que enseñarla también. Sí, Sí, es verdad. Tengo ahí unos comentarios. Primero, ¿sí me escuchan? Sí. 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 Cuando estábamos hablando de los talentos, ¿cuánto dijiste, Armandito, que equivalía un talento? Un talento, 34 kilos. 34 kilos aproximadamente. ¿Cuánto? 34 kilos. 34 kilos, ok. Me recordó los juicios de Apocalipsis, si no mal recuerdo, en las copas. Uno de los juicios va a caer granizo y cada granizo, imagínate, cada granizo va a pesar un talento. 34 kilos. 34 kilos. Hace poco veía en las noticias de no sé en dónde cayó una granizada que parecían pelotas de ping-pong, decían. Y estaban alarmados. Ahora yo me pongo a pensar, todas estas catástrofes que están sucediendo hoy en día no es más que una leve probadita de lo que se va a venir. Dios está advirtiendo al ser humano y le está recordando su pecado y todas estas cosas que suceden es con la finalidad de volverse a Dios. Que la gente recapacite y que vea que Dios está dando como una advertencia. Imagínate, un talento, un granizo que pese un talento, equivale más o menos a un granizo como del tamaño de un balón de básquetbol. Imagínate, si esas pelotitas de que parecen limones, todos los daños que causaron, imagínate que caiga el granizo de 34 kilos desde la altura que vienen y a la velocidad que vienen. Imagínate nomás, entonces eso es una leve, aún los terremotos, tsunamis, todo eso son leves probaditas de lo que va a ser realmente
los juicios del El Apocalipsis. calor que estamos sintiendo en estos días también es una probadita. El calor, incluso el calor es una probadita porque en Apocalipsis dice que hasta las lenguas se les van a quemar de la canícula. Ok, esa es una. El Japón. Entonces el éxodo es como también como el éxodo, las plagas que le llegó a Egipto es también como una probadita de lo que va a pasar en la Exactamente, exactamente. Acuérdate todo lo que va a pasar en el Apocalipsis. El mar se va a convertir en sangre, las 3/3 partes. La vegetación se va a quemar, las 3/3 partes. Va a ser peor, creo, ¿no? No, sí, o sea, eso es cuentos de Walt Disney a comparación de lo que va a suceder en el. Realmente es aterrador. Y Dios nos lo está anunciando en su palabra, nos está advirtiendo lo que se viene, pero la gente sigue viviendo su vida como si nada, como si nada. Su filosofía es cuéntame una de vaqueros, o sea, entendemos que están muertos en sus delitos y pecados y a menos que Dios les dé vida, pues seguirán en ese estado. Otra cosa que comentábamos, bueno, que comentaron ustedes, que dice en el versículo 26, y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, obviamente ahí está hablando de la ley de Dios, de la ley de Moisés y de la ley del rey, la ley civil, digamos. Y las consecuencias, sea juzgado prontamente, sea muerte, a destierro, pena de multa o prisión. Con esas amenazas, pues cualquiera cumple las leyes, ¿no? O se atiene. Pero en el caso de nosotros, o sea, aquí el cumplimiento, la motivación para cumplirla es el temor. No quiero que me maten, no quiero que me destierren, no quiero que me multen, ni quiero ir a la casa. Entonces, ahí lo que te motiva es el temor. Pero en el caso de nosotros como cristianos, ¿cuál debe ser nuestra motivación para obedecer a Dios? Tanto a Oye, Dios como a la ley civil, sí, Brendis. pero sí, la ley, también la palabra de Dios dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, pero este temor que dice es el temor santo, el temor el temor santo de Dios, que es obedecer su palabra, adorarlo. Es un temor reverencial reconociendo quién es Él y quién somos nosotros. Fíjate, a ver si puedo explicarme con este ejemplo. Cuando tú tienes a tu hijo, tú le dices, obedéceme, digamos, recoge tu mesa, tu plato, porque si no lo haces, te voy a dar una nalgada. Entonces, tu hijo te obedece por el temor, para evitar el castigo. Está madurando en su obediencia, pero ahí no para la obediencia, tiene que seguir madurando. Después tú le dices, mira, si recoges tu plato cada vez que comas, te voy a comprar un helado. Entonces, ahora recoge su mesa, no por el castigo, sino por la motivación, es la recompensa, ¿sí? Va madurando en su obediencia. Pero finalmente, él debe de aprender a obedecerte por amor a ti, ¿sí? Esa es digamos, la madurez de la obediencia. Entonces, con Dios sucede lo mismo. Dios nos advierte, si vas por mal camino, te voy a disciplinar. Pues ya sabes a lo que le tiras, ¿no? Pues me voy a portar bien porque si no, Dios me va a disciplinar. Pero eso es una obediencia todavía muy inmadura. Luego dices, bueno, Dios dice que el que haga su voluntad y todos recibiremos recompensas. Ahí la motivación ya va más arriba. Si obedezco a Dios, voy a recibir recompensas, tanto en esta vida como en la otra. Ok. Pero finalmente el nivel máximo de obediencia es el amor a Dios, el agradecimiento a Dios. Como dice Pablo en Romanos 12:1, ¿sí? 1 y 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino renovaos por la medio de la transformación de vuestro entendimiento. Pero empieza, dice, ay, se me fue el versículo. Eso es lo que me falla luego ya a estas horas de la memoria. Os ruego, pues, hermanos, por las misericordias de Dios, ¿sí? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ok. Aquí Pablo está diciendo, nuestra verdadera motivación, la motivación madura para obedecer a Dios, ya no es ni el temor al castigo ni la recompensa, ¿sí? Sino simplemente por las misericordias de Dios. O sea, ¿y cuáles son esas misericordias? Todo lo que ha hecho Dios por nosotros, eso basta y sobra para obedecerle. Esa debe ser nuestra motivación. No el temor al castigo, no la búsqueda de la recompensa, que no digo que sea malo, pero la motivación máxima es por las misericordias de Dios que hemos recibido. Lo que Pablo explica en los primeros 11 capítulos de Romanos. Todo lo que Dios ha hecho en favor de nosotros sin merecerlo, eso nos debe motivar, eso simplemente nos debe motivar
a la obediencia, ¿no? ¿Sí? Y Oye, el último- Lule, pero esto, Sí, Gabriel, Lule, perdón, adelante. pero esto aplica a los que estudiamos la palabra, a los que conocemos, ¿no? Claro, ¿Sí me escuchan? sí, 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 claro, tienes razón Esto digo, porque aplica a los que conocemos. Adelante, Lule. sí, sí, exactamente, eso aplica al creyente. El incrédulo ni puede obedecerla ni quiere obedecerla. ¿Y por qué no quiere? Porque no puede. ¿Y por qué no puede? Porque no quiere. ¿Por qué? Porque están muertos en delitos y pecados. Porque no conoce las escrituras. Exactamente, Pero porque no quieren conocerlo. no conocen al Dios de la Biblia. Exacto. Exactamente. Y el último Mm. comentario, comentaban tú, Berenice, algo dijiste de que Dios ha dado tantas muestras de su existencia que hoy en día el que no cree en Dios, aparte de que porque está muerto, que es hasta que Dios le dé vida, también su responsabilidad, también hay responsabilidad de parte del pecador. No es falta de evidencias, es falta de fe. Dios ha dado muchas evidencias de su existencia, ¿sí? Como Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Pablo en Romanos dice que lo que de Dios se conoce nos es manifiesto, pues Dios nos lo manifestó por las cosas creadas. Así que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de la creación. Entonces, la creación habla de la existencia de un Dios. Eso debería de motivar al hombre a buscar a ese Dios, ¿sí? Pero en lugar de buscar a ese Dios, se envanece en sus necios razonamientos y se vuelve un estúpido, ¿sí? Empieza a adorar las criaturas, cae en la idolatría y por eso viene el juicio de Dios. Pero nadie puede argumentar de que no sabía de Dios, porque evidencias de la existencia de Dios, la misma creación habla. Entonces, no es falta de evidencias, es falta de fe, nada más. De Jesucristo tampoco es falta de evidencias, es falta de fe nada más. O sea, y la razón es una, hasta que Dios les dé vida van a responder. Segunda, aman su pecado. Tercera, Satanás les tiene cegado el entendimiento. Entonces, eso es lo que quería comentar, que no es falta de evidencias, es falta de fe. El problema es la incredulidad. Digo yo, ¿no, Brendy? No sé qué opine Brendy Waters. No, sí, definitivamente, ¿no? Tienes toda la razón. Bueno, tú tienes la razón porque has estudiado la palabra de Dios, pero la palabra de Dios lo dice todo. Y te estás basando en esto que dice la palabra de Dios. Ahora, no cambiando de tema, sino un poquito entrando en esto, cómo Dios aborrece la soberbia también, ¿no? Del ser humano. Lo que pasó, lo que acaba de pasar ahorita con el Titán, la cápsula que se desplomó en el mar, exactamente pasó lo mismo con el Titanic. La soberbia del hombre, pensando que él puede más que Dios, que él sabe más que Dios, que nada me va a pasar, porque yo sé. También eso nos habla mucho bueno, hablando de esto de Esdras, cómo reconoce al Dios que le ha dado todo eso, ¿no? Todos esos atributos, toda esa sabiduría que Dios le ha dado, pero todo se lo da, debe y le da gracias a Dios. Entonces la soberbia del hombre también ha hecho pues, que Dios de cierta manera, les enseñe quién es el Dios verdadero y quién es el Dios que ha creado todas las cosas, ¿no? Acabas de tocar un punto bien importante. Hoy viajaba en un taxi y justamente el taxista me iba platicando de lo que sucedió con el Titán, el submarino ese, que hasta le pusieron casi el mismo nombre. Y estaba viendo ayer en las noticias que un experto en todo eso decía que al Titán le pasó lo mismo que al Titanic. No escucharon las advertencias. Ese fue el problema raíz. No escuchar las advertencias. Del Titanic les dijeron de las advertencias y ¿qué respondió el hombre? Este barco ni Dios lo podría hundir. Y con la mano en la cintura, Dios se lo hundió, recién zarpó. ¿Sí? Recién zarpó. No escucharon las advertencias. Aquí también estaba diciendo que nuevamente se repite la historia, no escucharon las advertencias acerca de lo peligroso que es sumergirse, no sé, creo 4 o 5 kilómetros. 3.800 metros de profundidad. Casi 4 kilómetros de profundidad. Imagínate
porque no fue una explosión, fue una implosión. La Sí. presión del agua trituró el SB. Estaba leyendo que murieron instantáneamente, así nuevamente fue no escuchar la advertencia, ¿sí? Recuerdo cuando también despegó el Apolo 13, ¿se acuerdan? El transbordador que a los 60 segundos de haber despegado, y aquí yo le decía al taxista, es el hombre queriendo jugar a Dios, porque el hombre está más interesado en ver qué pasó con el Titanic, ¿sí? ¿Qué encontramos en el Titanic? Está más interesado en eso que cómo tener un encuentro con Dios. Eso no le interesa. El hombre le interesa más conocer cómo llegar a otros planetas, ¿sí? Que cómo llegar a Dios. O sea, en eso el hombre no piensa. Y eso es el ego del hombre queriendo enseñarle a Dios. Y Dios les demuestra vez tras vez que Él es el soberano del universo. El soberano del universo. Y hoy en día la gente está más preocupada en esas cosas que en conocer a Dios. Y hoy Dios también está haciendo una advertencia y nuevamente la gente no lo está escuchando. El que en mí cree, tiene vida eterna. El que no cree en mí, ya ha sido condenado. Esa es la advertencia de Dios. De hecho, este domingo voy a predicar Corintios 16 y cómo termina Pablo la carta de los Corintios. La primera carta de los Corintios en el último versículo. Dice, maldito aquel que no ame a Jesús. Y todo aquel que no ame a Jesús sea anatema. Esta otra advertencia bien seria. Hay una maldición para el que no ame a Jesús. Maldito. Y la maldición de Dios está sobre él. Pero la gente está más preocupada en otras cosas que en Dios. Les interesa más hablar de fútbol, de Manny Pacquiao, lo que tú quieras, pero nadie quiere saber de Dios, nadie quiere saber de Cristo, nadie quiere saber de la Biblia. Y nuevamente están haciendo caso omiso de lo que Dios está diciendo. Están ignorando la advertencia de Dios y el destino es trágico y eso es lo que no ven. Lo que está en juego es la salvación de su alma, pero hoy en día la gente sigue en sus deleites y en sus placeres. Tristemente, ¿no? La historia sigue repitiéndose, sigue repitiéndose. En fin, esta era Vamos de mal en peor, esto no mejora. No, y ni va a mejorar, ni va a mejorar, ¿no? Ve la estatua de Nabur. Los metales indican una cosa, los tiempos de los gentiles, los gobiernos humanos van en decreciendo, ¿sí? Imagínate, empieza con oro, plata, bronce y termina con cobre y barro, ¿no? Eso indica la degeneración de la sociedad del ser humano. Ahora ve las bestias también. Sale primero del mar el león, luego sale el oso, luego sale el leopardo y al último que sale una bestia horrible, espantosa, indescriptible, ¿no? Eso es una representación de lo que está sucediendo con la historia humana. Así que no esperemos que este mundo va a mejorar, no, este mundo va a seguir empeorando y lo estamos viendo. Cada cosa que se está viendo hoy en día, como dice Pablo, inventores de males, cosas que cuando se veían antes, ahora ya es el pan nuestro de cada día. ¿Cómo va el mundo? En fin, así que Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. No hay como estar en paz con nuestro Señor, ¿no? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Que pase lo que pase, nosotros tenemos paz. Nos caiga ahorita la granizada o nos caiga lo que caiga, tenemos paz, porque sabemos quién está detrás de todo esto y el que ha prometido es fiel para cumplirlo, ¿no? Nos tiene reservado allá una morada ahí en su reino. Así que tenemos paz y somos más que vencedores con nuestro Señor Jesucristo. amén, amén, amén. Bien. Así es. Bueno, pues no sé, algo más. Nos vamos. Antes de irnos, me dejan leer, ya encontré una parte de lo que es el significado de la estrella de David. Eso Muy bien. todo, Armandito. A ver, Dice que échale. la estrella de David es un profundo significado para muchos judíos y es un poderoso símbolo de su fe. Para algunos representa a los 6 millones de judíos que perecieron en el holocausto. Para otros es un recordatorio de la importancia de la unidad de solidaridad. Y aquí dice que en Wikipedia
dice aquí que Nadia Yulen sostiene que la estrella de David es un emblema del judaísmo, un símbolo de paz y de equilibrio, agregando que en su pasado fue empleada como símbolo de las 12 tribus de Israel. Así es donde lo que llegué a encontrar. Bueno, Podemos investigar otro poquito más. Claro. eso de los 6 millones, no lo creo, Armandito, porque te voy a decir por qué. Porque el símbolo, eso es lo que se llama un anacronismo. Es algo que no Anacronismo. corresponde con el tiempo. La matanza de los 6 millones de judíos en el holocausto de Hitler, pues, la estrella ya existía desde mucho antes, o sea que no puede representar eso. Yo lo que recuerdo haber leído alguna vez es que, si se fija, la estrella de David son dos triángulos equiláteros. Una punta apunta hacia el cielo, o sea que una punta apunta hacia el cielo y la otra punta apunta hacia la tierra, que significaba la unión de Dios con la humanidad, y no es otra cosa más que una representación del pacto davídico que Dios hizo con Dios, y que Dios hizo con Abraham, ¿sí? Para cumplirlo. Entonces, eso es lo que yo recuerdo haber leído. Pero bueno, Vamos a checar más. sí, seguimos checando y a ver qué encuentran. Muy Ok, bien. Okidoki. ya no hay más. Ya acabamos por hoy. Gracias.